Esta noche en La Huella vamos a intentar otra vez con otros partidos, con otros referentes de partidos políticos, discutir el tema de la reforma parcial de la Constitución y mostrarte quién es quién acá en la provincia de Salta. Quiénes son los partidos que van a intervenir en esta compulsa electoral del día 4 de julio y luego las generales, o mejor dicho, las PASO y las generales nacionales. Es importante que los vayamos viendo. Por ahí soy reiterativo en el tema, pero es muy importante este tema de la reforma de la Constitución. Hay una cuestión que a mí personalmente me llama la atención, que es el grado de, ¿qué te puedo decir? Como que a nadie le importa. Cada uno está en lo que hace y no les importa lo que está pasando acá y vamos a dejar que el gobierno provincial haga la reforma solo. No, hay que involucrarse, hay que mirar. Esto me parece que también tiene que ver con el tipo de ciudadano que uno quiere ser, cuál es el consenso democrático, la convicción democrática que se tiene. Porque después ya no nos podemos quejar. Entonces ahora es el momento, todavía no se produjo la elección, de que las fuerzas vivas hagan conocer cuál es su opinión, qué cosas debería tocarse, cuáles son las que se debería preservar. El otro día hablamos ya, creo que te conté, las 3 reformas que ha hecho Salta el año 86, el año 1998 y finalmente la del año 2003, esas reformas consecutivas de la Constitución hasta esta última que se va a formular probablemente este año. Entonces, la invitación está abierta, quédate, por ahí a veces es medio árido el tema, pero es interesante que todos participan. Señores, esto es La Huella, periodismo ciudadano, y en un instante los invitados. Bien, señores, estamos ya de retorno. La Huella, periodismo inteligente, en esta edición 2021. Ya arrancamos el anterior programa hablando de 2 cosas que me parece que, con temor de ser reiterativo, pero me parece que hay que machacar mucho en la ciudadanía, porque de esa manera vamos a resultar involucrándonos, como debería ser cualquier ciudadano, en las chívitas, en las cosas de la ciudad, de la provincia en este caso. Primer tema, la reforma constitucional. Y segundo tema, las elecciones del día 4 de julio acá en Salta, sin perjuicio de no perder de vista lo que va a ocurrir el 8 de agosto, que son las PASO nacionales, y el 24 las generales, 24 de octubre. Esta noche me acompaña Juan Martín Viela, presidente del partido Salta Independiente, Gustavo André, interventor del PRO en Salta, Claudio del Pla, miembro del Comité Nacional del Partido Obrero, y Malvina Gareca, presidenta del Partido Libres del Sur. La bienvenida a los 4 para discutir estos temas de cara a la gente, a la sociedad. Un gusto. Gracias. ¿Cómo ven ustedes en este momento, en primer lugar, el desdoblamiento de las elecciones? Ha sido una medida atinada, correcta, pensada del gobierno. Estamos frente a una pandemia que amenaza ya con la segunda ola y eso, de alguna manera, el sistema epidemiológico puede condicionar la realización de las elecciones. Por eso me interesaría conocer la opinión de ustedes. Que quiera comenzar, puede hacerlo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y respecto a tu consulta, una primer contradicción, Sí. en este sentido de que escuchamos la reunión la semana pasada de los gobernadores Norte Grande solicitando al gobierno nacional la suspensión de las PASO nacionales de agosto, con lo cual esto ya en nuestra provincia significa una contradicción. La verdad que es un gran interrogante la situación epidemiológica para la fecha del 4 de julio. Es una situación que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero sin duda es un riesgo real de que tengamos para esa fecha problemas en ese sentido. Juan Martín.
Sí, coincido con lo que él dijo. La verdad que si el gobierno y los gobernadores piensan que en agosto puede haber problemas con el tema de COVID, en julio con mayor razón. Ajá. Además condiciona a los partidos para poder hacer campaña. Yo lo veo bastante complicado, pero bueno, estamos en carrera, los cronogramas se largaron. Creo que va a haber un problemita, justo hablaba con él, va a haber superposición de campañas entre las PASO que tienen 60 días previos y las provinciales que tienen 30. Ajá. Así que habrá que discutir mucho. Nosotros justamente a fin de mes tenemos, ya la semana que viene tenemos la asamblea para decidir si vamos a ir enfrente, qué posición vamos a tomar en definitiva con el tema de la reforma. Así que bueno, estamos en carrera y ¿Cuál es la vamos a ver. situación hoy de Salta Independiente? ¿Está sola, integra un frente como para que la gente vaya orientándose quién es quién en esta mesa? Salta Independiente para esta elección todavía no lo ha decidido, justamente para eso se convocó a la asamblea. Hoy la primera intención es salir solos, pero bueno, en el medio se nos dio el tema de reforma y estamos pero viendo... hoy forma parte de algún frente en este momento. No, hoy ninguno. Ninguno. No, es un partido independiente. O sea, es Salta como todos los que Independiente. estamos. Sí. Chao. Mañana verán, de acuerdo a lo que se decida. Exactamente. Libres del Sur es un movimiento de hace mucho tiempo que ya la gente me parece que lo conoce y tiene obviamente también una agenda política que cumplir. ¿Cómo están viendo ese tema, Malvina? Bien, bueno, en relación a lo que fue el desdoblamiento de elecciones, tengamos en cuenta también que si iba la elección nacional con la provincial paralelamente el mismo día, en la misma situación, ya teníamos de por sí una dificultad, que es que por un lado tenemos la boleta papel y por el otro lado la boleta electrónica, ¿no? Lo cual dificultaba la posibilidad de que hagamos, digamos, la votación de la manera más rápida posible y demás. Entiendo que ese ha sido un argumento para este desdoblamiento, ¿no? Por supuesto que, bueno, hay que ver cómo avanza esta situación epidemiológica, que lo vamos viendo en el día a día, pero entiendo que este ha sido uno de los principales motivos para poder desdoblar las elecciones y ver la manera de que la gente pueda ir a participar de la manera más ordenada posible y que no tengamos este amontonamiento y estas largas filas que solemos tener. ¿Vos crees que esto no ¿no? obedece a un tema político, a un motivo político? Yo creo que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Sí. Me parece que son una de las principales cuestiones, una cuestión hasta también operativa, ¿no? Tengamos en cuenta que por experiencia sabemos que lleva mucho más tiempo el hecho de tener esta combinación de ambas formas de votación. Ajá. ¿Dónde está Libres del Sur hoy? Nosotros estamos hoy por hoy también viendo de cara a las elecciones cuál es el frente que vamos a estar formando. Hoy por hoy estamos apoyando lo que es el gobierno de Gustavo Sáenz, entendiendo que hay que tener actitudes propositivas, ¿no? Entendemos desde el partido siempre que tenemos que tener esta mirada de cómo podemos aportar para salir adelante, porque estamos en una situación muy complicada, muy crítica, y creo que en ese sentido tenemos que estar viendo la manera de aportar propuestas y ver cómo podemos seguir adelante. ¿Y qué significa que ahora lo estén reviendo esa situación? ¿No les conforma el frente de Sáenz o creen que podrían tener otra mirada sobre el desarrollo o la performance del gobierno de Gustavo Sáenz? No, reviendo no, digo, estamos de cara a lo que va a ser las elecciones, viendo de qué manera nosotros terminamos conformando finalmente lo que van a ser nuestras listas y demás, ¿no? Pero estamos apoyando este frente. ¿Y el caso del Partido Obrero, Claudio? Mira, no, la fecha de elecciones es arbitraria, es una disposición política, no técnica. Es decir, es la idea de presentar una ficción política en la provincia. La idea de que hay un frente gobernante que sería la expresión de la mayor parte del arco político salteño y que hay que tener dos criterios para decidir. Uno para decidir quién gobierna en Salta y otro para decidir qué pasa con la política nacional. Estamos en contra, eso es un fraude en un país que está completamente condicionado por grandes temas que son nacionales, el problema de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la deuda. El problema político es esencialmente uno. El problema es que Sáenz expresa un acuerdo, digamos, o un cogobierno de todas las fracciones que han gobernado con Romero, con Urtubey, y por lo tanto pretende conservar en el plano local ese frente y presentar la ficción de que sería una decisión distinta a lo de Salta con respecto a lo nacional. En el país lo que hay que decidir, por eso nosotros, cuando se planteó esto en la legislatura, planteé que debía haber una única elección y no hay problema técnico, ya se votó con dos sistemas el mismo día.
hay que decidir qué rumbo tenemos, porque nosotros estamos repitiendo una vía fracasada y dolorosa para el pueblo argentino. Los acuerdos con el Fondo Monetario precedieron la caída del gobierno de Macri y el fracaso de muchos otros gobiernos. Y esta es la línea de este gobierno también, con otro discurso, pero los sacrificados son los mismos. Los jubilados que ahora cobraron el 8 tenían que haber cobrado el 11,5 en la cláusula de ajuste de los últimos 3 meses, para poner un ejemplo, o el salario que sigue en picada, o una inflación en alimentos y en tarifas que está empujada por el propio gobierno, que ya es insoportable para la mayoría. Entonces el debate que el Frente de Izquierda, que el Partido Obrero integre, que esperamos se vuelva a constituir en Salta, plantea es el debate sobre que no podemos volver a sacrificar a los mismos que siempre han perdido en todas estas crisis, y además hacerlo en nombre de una política completamente fracasada. Es decir, están haciendo lo mismo, con otro discurso que hicieron los últimos gobiernos, los últimos 20 o 30 años en Argentina. Por esa vía no salimos de esto. Y si la gente que está mirando dice, bueno, pero estos son antisistema, es la opinión siempre del antisistema, ¿qué le dirías? No, le digo, mirá, si el sistema, si por capitalismo se entiende esto que estamos viviendo, que venga alguien a reivindicarlo. Por ejemplo, a ver... ¿Pero a nivel nacional o provincial? No, en el mundo, en el mundo. El capitalismo es el que pide que la gente tenga la vacuna para el coronavirus. Los laboratorios se están quedando vergonzosamente con tasa de ganancias siderales y la vacuna no está para más de 100 países. Esto, a ver, una organización social que es incapaz de tener una política social, es decir, en nombre del interés común, para garantizar el acceso a una vacuna en medio de una pandemia, no debe ser discutida y revisada. No debe ser discutida y revisada. En la Argentina fabricamos vacunas y no tenemos vacunas. Por ejemplo, en la materia prima para producir no 20 millones de vacunas se la llevaron a solamente. México, la produjeron en un laboratorio de Argentina y no tenemos vacuna. Esto es el capitalismo, sí tiene que ver con la organización social y tiene que ser puesta Pero en le está discusión. pasando a los países centrales, le está pasando a Italia, le pasa a Alemania, le pasa a Inglaterra, Pero al ellos Reino son los que Unido. concentran el O sea, 80% de la vacuna que se han producido hasta ahora. sí. El resto se reparte en el resto del mundo. Por eso tienen esa tasa de vacunación. Entonces, la crisis remite a discutir, por supuesto, a la organización social. Está primero el derecho de las patentes de los laboratorios que la salud de miles de millones de personas. Eso es el capitalismo. Yo no creo que eso sea reivindicable. Andrés, ¿cómo está hoy el PRO? Para que la gente lo ubique en el arco político. ¿Integra algún frente? ¿Está solo? ¿Y cómo avisoran el futuro en todo caso? El PRO tiene una identidad muy clara y una coherencia en lo que hace a la integración de su primer círculo, que es el propio partido, un segundo círculo que es Juntos por el Cambio, que lo estamos dentro del arco de la oposición consolidando y afortunadamente desde la oposición, que siempre es más delicado mantener esa alianza, se está manteniendo fortalecida. Y ese es nuestro rumbo. Obviamente que tenemos vocación de gobierno, vocación de poder, y la idea es que ese espacio de Juntos por el Cambio esté ampliado y sobre eso se está trabajando a nivel nacional y provincial. ¿Por qué se intervino el PRO acá en Salta? Las intervenciones siempre son una cuestión esperable y no es lo mejor, siempre se produce a través de crisis institucionales y de que se entiende de que no existe gobernabilidad y sobre todo para un año electoral donde hay que tomar muchas decisiones. Esta acción se produjo el 28 de diciembre pasado y en estos 2 meses y medio estamos trabajando fuerte en la normalización del partido, trabajando con... ¿Qué es lo que significa normalizarlo? Y son varios aspectos, nosotros lo hemos dividido en 4. Uno es afiliación, primer punto, mantener el número mínimo para mantener personería jurídica. Un segundo aspecto es territorio, desarrollo territorial, que es algo que está pendiente en el PRO-Salta y lo estamos, lamentablemente nos hubiese gustado iniciar este proceso un año antes, no en un año electoral por lo menos, para poder tener mejores chances de hacerlo. Y en ese tema territorial estamos haciendo desarrollo en toda la provincia, en los departamentos de la provincia donde el PRO no está constituido, donde hay dirigentes que no necesariamente partidarios, sino adherentes que simpatizan con nuestros valores y con nuestras ideas.
Un aspecto institucional también muy importante, que es darle participación y canales de comunicación a un montón de sectores que también están, segmentos como la juventud, mujeres, prosocial, un montón de segmentos que están en ese desarrollo, más espacios satélite, la Fundación Pensar, el G25. Hay distintos espacios que los estamos integrando, que estamos recuperando toda esa dirigencia y toda esa gente, salteños que quieren bregar por el bienestar y por mejorar la calidad de vida de Salta. ¿Cómo les interesa a ustedes que los mire la gente? ¿Con una sola identidad del PRO o dentro de Juntos por el Cambio? Compartiendo con la coalición cívica, la Unión Cívica Radical. Porque últimamente la presentación, por ejemplo, del libro de Macri, que seguramente lo debe haber leído del PLA y todos los que están acá, es como que le dio una cierta efervescencia otra vez a la figura de Macri. ¿Quién es el líder del partido hoy? Porque si hablamos solamente del PRO, por eso le hago la pregunta. Usted tiene un referente indiscutible que fue el expresidente de la Nación, Macri. Si ya hablamos de Juntos por el Cambio, bueno, puede discutirse la figura de Cornejo, por ejemplo, en la Unión Cívica Radical, o puede abrirse inclusive el PRO con Bullrich, con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, tal vez con Vidal, ¿no? Es un poco más amplio el espectro, y con una Elisa Carrió ya muy devaluada a esta altura de la circunstancia dentro de lo que es la política. Consecuentemente, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? La gente que lo está mirando, hay que orientarla, porque el PRO aparece de repente rutilante con la presentación del libro de Mauricio Macri, y de repente es como que se vuelve a apagar. Entonces hace este tipo de altibajos y la gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no tiene una regularidad política? Mira, Carlos, yo te voy a contestar en términos personales, no institucionales del partido. A mí esto que vos nombrás, todas estas figuras, me parece que es una buena noticia y una buena oferta electoral para la gente que adhiere a nuestros valores, a nuestros principios. Yo no veo ninguna incompatibilidad. Yo creo que la identidad y esa coherencia de un partido integrando una coalición, que integró en su momento una coalición de gobierno y actualmente una coalición de oposición, lo que genera en términos de figuras es algo que se va a definir, y yo creo que es parte de la salud de un partido, de un espacio político con propuestas que quiere recuperar el gobierno en el 2023. Y esto lo que hace es generar ese aspecto de esperanza, es decir, bueno, hay figuras dentro de nuestro partido, como el presidente Mauricio Macri, un excelente, que yo creo que no hay dudas respecto de la capacidad de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, sin duda el mejor gobernador de Cava y del país, me animaría a decir por resultados concretos, ¿no? Por lo que logra. Tenemos una dirigente política como Patricia Bullrich que recorre el país y genera hoy, en un momento complejo de la Argentina, muy duro, mucha expectativa, mucha movilización. La tuvimos en Salta hace muy poco tiempo, y tuvimos la presentación del libro, y realmente tuvimos, lamentablemente por razones de la pandemia, muy controlado en cuanto a la cantidad de gente y la capacidad de un anfiteatro en el Parque San Martín. Pero realmente vemos que contagia su entusiasmo. Cualquiera puede participar también, ¿no? Si quieren retrucar lo que dice acá. Estuvimos en Metán recibiéndola también espontáneamente, caminando por las calles de Metán, la gente saludando. Yo veo mucho entusiasmo en el partido, por eso, y dentro del espacio, los que nombrabas de otros partidos políticos, como Alfredo Cornejo, Martín Lustó, hay mucha gente muy decidida. ¿Sabe por qué? Pregunto, y no sé si les pasa a ustedes. En un país donde es River Boca, como se dio llamar ahora, o es macrista o es kirchnerista. Entonces de repente toma fuerza cada una de las dos posiciones, y los partidos más pequeños, como puede ser Salta Independiente o Libres del Sur, están atrapados en el medio. Yo no sé con cuáles se sienten más cómodos alternando ustedes. Yo sí te puedo decir que con el kirchnerismo seguro que no. Ajá. Antes de tener el partido ya lo combatíamos, creo que éramos uno de los pocos. Y te digo, creo que éramos uno de los pocos porque me acuerdo de una de las primeras listas donde estaban todos. Estaba Romero, Guayar, ¿te acuerdas que la llevaban
tienen mala memoria, ¿no? Ajá. Pero cuando llegó Cristina creo que los llevaron todos. Nosotros los combatimos siempre, no creemos en cómo tienen esa forma de hacer política. Con Macri no, en particular no, me dolió Porque una tiene que sola tener vez. algún referente a nivel nacional, En lo ¿no? personal me dolió cuando quiso traer ingenieros de Italia. Ajá, Vos sabés que yo soy ingeniero y ajá. entonces vos decís, me parece que empezamos con el pie izquierdo. Pero bueno, yo tuve varias reuniones con Macri, con Bernardo, cuando era diputado nacional. Es más, fue al primero que le ofreció ser candidato a gobernador de Salta en ese momento, le dijimos que no. No acompañábamos a ese proyecto. Pero bueno, como vos decís, nos encontramos en el medio de un sándwich que te tiran para un lado y te tiran para el otro. Por eso hoy pensamos en las provinciales y en este momento... Pero hoy quiero hacerte en salir una solo, pregunta, Juan Martín. Porque todo el relato este que está haciendo él es importante para saber cómo sintonizamos o sincronizamos con esta realidad que vivimos hoy. Vieron que está, por ejemplo, el nuevo espacio peronistas republicanos, se llama peronismo republicano. Está también el espacio de Expert, del economista, juntamente con Milei y López Murphy. Y dice, bueno, estos señores son funcionales a la política kirchnerista porque le restan los votos a Juntos por el Cambio y terminan haciéndole un beneficio al kirchnerismo. No dejan que haya en el medio absolutamente nada, es como que la tercera vía no existe. Ahora, dentro de eso, ¿cómo se ven ustedes? A ver, ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Yo creo que la democracia es participativa. Si te dicen que vos no participés porque le quitas votos a Juan o Pedro, es no conocer la democracia. Nosotros, vos sabés que nos gusta participar y gratis, no cobramos. ¿Sí? Es más, intentamos no ir en cargos, lo hablamos en un momento. Nuestra herramienta es un vehículo para que todos aquellos independientes que no tienen y quieren participar la usen, ¿sí? Que es la convocatoria que vamos a hacer. Es verdad, estamos en una trampa, no tanto en lo provincial, pero sí en lo nacional. Vos sabés que si no participás en las nacionales, 2 elecciones creo que son, perdés tu representación. Entonces, medio como que te obligan quizás a no participar y sí adherir para no perder. Bueno, era un esa poco la posibilidad. tesis que maneja el propio macrismo, eso que acabo de decir, ¿no? Yo adhiero a lo que dice Juan Martín. En realidad la democracia es pluralista y me parece Yo positivo también de adhiero, que pero yo no exista- soy del PRO. Claro, Y no, eso es pero- lo que tiene el PRO. pero El PRO no tiene ese verticalismo, ¿no? Uno piensa arriba y todos piensan abajo lo mismo. Sí, sí, nuestro desafío como espacio político, digamos, como partido, es que hacer entender, y esto también es común al espacio Juntos por el Cambio, el riesgo que corre la República en términos de justicia independiente, de libertad de expresión, hay un ataque fuerte a la República y ese es nuestro principal mensaje. Ahora, las expresiones, cada ciudadano tiene absoluta libertad de elegir su espacio y bienvenido este surgimiento de nuevos espacios. Es nuestro desafío seducir, entre comillas, con nuestro mensaje, pero eso Claro, lo que pasa es que es muy terrorífico o cruel que a vos te digan o es esto o es este otro. Pero además, lo peor que puede ocurrir es cuando esas alternativas no son tales. No hay cambio entre esas alternativas. ¿Por qué? Entonces vos tenés una encerrona, tenés Guatemala o Guatepeor, de un lado y del otro. Y tenés continuidad, porque, a ver, mirá, tomemos el sujeto jubilado. ¿Cómo le fue con Macri y cómo le va con Cristina? Y con Fernández. Igual. Los dos gobiernos tomaron como variable de ajuste el sistema jubilatorio argentino. Ahora acaba de decir Fernández en una reunión con todos los gobernadores del norte de que la gran medida que va a tomar es desfinanciar el ANSES. Es decir, va a eliminar los aportes patronales para los puestos de trabajo en el norte argentino, o cobrar el 80% menos. Cosa que ya se hizo en el pasado y que nunca reactivó nada. Lo único que sí va a ocurrir es que el ANSES se va a fundir. Lo están liquidando. Y si se funde el Lo ANSES, están se liquidando. fundieron los jubilados. Lógico. Y entonces arman como variable de ajuste la reducción de los haberes y el haber del jubilado, en lugar de ser el salario de la vejez que nos ganamos laburando toda la vida,
y entonces tiene una relación con lo que toda la vida hemos aportado, el famoso 82% móvil, termina siendo una jubilación asistencial, que hoy ya cobra el 60 y pico por ciento de la gente solamente la jubilación mínima, que es 21 mil pesos sobre 56. Convengamos una cosa, el ANSES está fundido, está subsidiado, pero está fundido desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, pero ¿y quién la fundió? No, lo fundieron. No, bueno, desde ¿quién la lo década del fundió? 90, Menem empezó con esta política de rebaja de aportes patronales. Lo que te quiero decir y es que está después- fundido, no importa. El No, no, Estado no, no. es el que está fundido. Está Pero, subsidiado Juan, por está los cada impuestos vez y todo eso. más fundido. Ah, eso También sí. reconozcámoslo. Es decir, está cada vez más. Lo quieren llevar a un punto en el que se le diga a la gente, mire, no hay más. Tiene que aguantarse esta jubilación asistencial, que vendría a ser algo así como el bolsón de la vejez, no el derecho a la jubilación, a un salario de la vejez, y eso es común a todos los gobiernos. Los acuerdos con el Fondo Monetario, que siempre han sido ruinosos para la política nacional, el reconocimiento de deudas fraudulentas como la del Club de París y otras, o la creación de deudas que solo alimentaron la fuga de capitales, como el último acuerdo de Macri por casi 50.000 millones de dólares que se fugaron en, creo que 60, Ahora hay una pregunta 60 ahí, días del Claudio. país. Ese tipo de política es común. Entonces, ¿por qué tenemos que elegir entre estas dos variantes que siempre han elegido sacrificar a los mismos Sí. y que siempre han tomado políticas que han colocado al país en un cuadro de sometimiento y de liquidación de su Acá hay un capacidad tema productiva? muy, ¿Por muy qué? importante, Claudio. Sí. ¿Cómo se puede hacer para que cobre una autonomía absoluta el ANSES? Cosa que Bueno, ningún gobierno la pueda en nuestra intervenir, la posición, pueda tocar. el ANSES tendría que ser una caja separada, Claro. tendría que estar administrado por los que aportan al ANSES, es decir, por los que sostienen el funcionamiento del ANSES, y no podrían de ninguna manera jugar el papel que ha jugado en la historia argentina de ser el subsidio del capital. Plata del ANSES en el gobierno de Cristina, por ejemplo, pero también en el de Macri, ha ido a parar a empresas multinacionales de nuestro país en crédito, a multinacionales. Entonces, este es el punto, este es el punto. Entonces, lo que hay que discutir es si vamos a insistir en políticas fracasadas y si nos vamos a comer una alternativa que no es tal. La izquierda pelea por eso, desde un lugar difícil. Nosotros expresamos a los que el jueves pasado llenaron la Plaza de Mayo y que salieron en ningún programa de televisión de ningún lado, pero estaba llena la Plaza de Mayo. Este país tiene 40 y pico por ciento de pobreza, Salta tiene 50% de trabajo negro, 6 de cada 10 pibes menores de 18 años son pobres en este país. Hace falta una política que pueda barajar y dar de nuevo, y para eso no se puede reproducir las políticas que ya han fracasado muchas veces en nuestro país, muchísimas veces. Entonces el planteo de la izquierda es construir un canal independiente para que podamos tener otra política y otros intereses sociales en el poder. Cualquier tema que analicemos, yo tomé el de los jubilados, pero podemos tomar el de la pandemia si ustedes quieren, que es muy actual, donde también se pone de manifiesto este problema de para quién se gobierna la Argentina. Clarísimo. Señores, estamos compartiendo la noche con 4 personas que más o menos te van a ir dando una orientación, porque en definitiva el elector es el que tiene que estar orientado para emitir su voto en las próximas elecciones. La pausa y vengo. Estamos de retorno acá en La Huella Periodismo Ciudadano, y si te enganchas recién está Juan Martín Viela, presidente de Salta Independiente, Gustavo André, que es interventor del PRO, Claudio Del Pla, del Partido Obrero, y Malvina Gareca, presidenta del Partido Libres del Sur. La que menos habla en la noche, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué es Libres del Sur? ¿Es un sello de goma? Libres del Sur es un movimiento social, político, un partido político que estamos a nivel nacional, que se destaca por tener un gran trabajo social, un gran trabajo con la juventud, con las mujeres. Ajá. Venimos trabajando hace muchísimo tiempo en este sentido. Y bueno, siempre también viendo la posibilidad de participar, por supuesto, en los procesos electorales para poder tener representación en los espacios de decisión. Es justamente un movimiento amplio que tiene esta gran participación, y yo creo que es lo que hace que sea un espacio que invita, ¿no?, a la juventud, que invita a las mujeres, ¿Y desde y dónde tenemos gran los invitan? conformación. ¿Dónde están parados en el arco político? Nosotros ¿Son de centro, de derecha, de izquierda, centro-derecha? ¿Qué son?
Bueno, hoy en día esas definiciones son como, creo Antiguas. que no sé si antiguas, pero creo que estamos como trascendiendo, ¿no? Podríamos hablar de progresismo, podríamos hablar de esta necesidad de ver cómo Bueno, pero el vamos progresismo está dentro de la transformando. izquierda. Entonces siempre el arco político tiene Es que eso. depende de quién lo mire, viste que te clasifican los de afuera, sos de derecha, sos de no, izquierda. su orientación política lo dice. ¿no? Tenemos una orientación, por supuesto, hacia los sectores más vulnerables, ¿no? En este sentido, ver cómo podemos ir avanzando en derechos. Por eso recalco lo de las mujeres, los sectores más vulnerables que hoy por hoy están siendo totalmente vulnerados, ¿no? Los sectores humildes. ¿Pero por qué la están siendo juventud, vulnerados? ¿Por qué? las situaciones económicas, la situación económica está pegando fuertemente y Porque lo podemos sobre ver eso a hay diario, distintas ¿no? miradas, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo tengo una presión tributaria altísima en la Argentina, no puedo con mi fábrica, con mi industria, Sí, con mi empresa, para financiar una punta de vagos que van con la banderita todos los días a cortar Bueno, la 9 de julio. Bueno, las pequeñas ¿Cómo es el pymes, las Ajá. empresas, las pequeñas empresas también son parte de quienes están pagando estos costos, ¿no? De la situación económica que estamos viviendo. Eso también lo hemos podido ver en todo este último tiempo, cómo ha venido cayendo la actividad económica. Bueno, no solamente ha golpeado a los que ya venían empobrecidos, sino también a una clase media que se ha ido empobreciendo cada vez más y que también es necesario ver cómo podemos reactivar la economía y que en ese sentido podamos tener propuestas para que ¿Quién es salgamos el referente adelante. de Libres del Sur a nivel nacional? A nivel nacional, nuestro referente es Humberto Tumini, bueno, también un militante de hace muchísimos años, con mucha experiencia, que vamos también trabajando de esta manera conjunta, federal. Es muy importante la participación de todas las provincias, ¿no? Esto también de cómo podemos ir avanzando en que no sea una cuestión netamente vertical, sino que también las miradas de cada provincia, la mirada que tenemos desde los diferentes frentes de trabajo, se ven luego representadas en las decisiones que tomamos a nivel nacional. Todo el mundo sabe que se va a reformar la Constitución provincial acá en Salta. Iba a ser una reforma parcial. En Salta se han hecho 3 reformas a lo largo de la historia. Una del año 86, la otra del 98 y la otra del año 2003. Esta sería la 4ª enmienda constitucional. Se supone que ya tendríamos que tener alguna gimnasia o por lo menos ver qué es lo que se tiene que reformar. El gobierno provincial, cumpliendo una iniciativa del propio gobernador de la provincia, dijo, vamos a acortar los mandatos. En lugar de que los gobernadores, intendentes y legisladores duren de por vida en muchos casos, cuando el caso, por ejemplo, de Formosa, vamos a acortarlos 8 años, 4 y 4. ¿Están de acuerdo con eso ustedes? Mirá, si querés, yo tuve una intervención muy extendida en el debate porque se votó Sí. la ley. La gente tiene que saber que para que haya una reforma tiene que votarse una ley que dice cuáles son las temáticas de esa reforma y bueno, me tocó participar del debate en la legislatura. Esta es la que se votó a fines de febrero, la Sí, 8.239. En una sesión especial Sí. se trató allí. Bueno, mirá, el problema de esta reforma es que está de espaldas a todos los grandes problemas que vive nuestra sociedad. Sustancialmente de espaldas. Y en los temas que dice que aborda, está mal. Es decir, no va al hueso del problema, no va al fondo del problema. Es una reforma que es limitadísima. Incluso ha habido ahora una presentación de inconstitucionalidad porque casi le están diciendo a la gente que va a ser electa constituyente exactamente lo que tiene que hacer. Porque se modifican algunos artículos y después algunos parrafitos de otros artículos. Lo cual ya es un procedimiento que pone al pueblo de Salta ante una elección que no es soberana. Los constituyentes solo van a poder tratar algunas materias o pedacitos de artículos que son los que le interesa a quien promovió esta reforma, que es el oficialismo de Sáenz, que no tenía los votos solo para votar esto, sino que votó esto con 9 cooptados del Frente de Todos, ¿sí? que fueron electos por el Frente de Todos y que ahora forman parte de un bloque oficialista, ¿sí? Es decir, que no es cierto que ahí se puso una mayoría que Sáenz conquistó en la elección, porque esta mayoría la cooptó. Según en este mismo programa dijo Villa, billetera mata a Galán y se llevó la mitad de los diputados de su bloque. Es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Justo me acuerdo ahora.
Entonces no hubo una mayoría para esto. Entonces se ha armado una ley completamente acotada. Esta ley se refiere básicamente a cuestiones del régimen político y trata de tomar lo que sí es un reclamo popular, que es el problema de la insatisfacción con los gobiernos. O sea, hace una encuesta y una gran insatisfacción. Ahora bien, esa insatisfacción tiene que ver con las personas, simplemente. Por ejemplo, yo puedo decir con toda rigurosidad política que el gobierno de Sáenz es el 7º mandato, y esto lo dije en el debate, porque hubo 3 de Romero, 3 de Urtubey y el de él. ¿En qué se diferencian sustancialmente esos 7 mandatos? Desde el punto de vista de los intereses para quien se ha gobernado, desde el punto de vista que la concentración de la riqueza es vergonzosa en esta provincia, que 70 propietarios tienen 2.200.000 hectáreas en el último censo agropecuario de Salta, es decir, tienen la mitad de la renta de la tierra, desde el punto de vista que hay un monopolio financiero casi exclusivo en manos del Banco Macro, que se la lleva toda, y desde todos los sectores sociales, desde el punto de vista de los indicadores de pobreza, ha habido una continuidad. La política no es un asunto de cambiar personas solamente, las personas expresan intereses sociales. Si un gobernador tiene 2 mandatos y, como ocurre en muchas provincias, después va el vice y continúa con la misma política, al pueblo no le cambia nada. Lo que tiene que cambiar es la orientación social del gobierno. Y nosotros, desde el punto de vista político, proponemos mucho más que esa limitación de los 2 mandatos. Nosotros proponemos derecho de revocatoria de mandato por iniciativa popular. Por ejemplo, que estos 9 diputados, que eran del Frente de Todos, electos con Leavi, cuando dijeron que iban a integrar desde el primer día un bloque que se llama Sáenz Conducción, los que lo votaron puedan decir, che, me estafaste, vos me dijiste que eras opositor y ahora resulta que sos oficialista, antes de debutar. En La Rioja, por ejemplo, hay derecho de revocatoria de mandato, no te estoy hablando de Suecia. El voto no puede ser un cheque en blanco, el voto tiene que ser un mandato que lo das, pero también podés, y tiene que haber mecanismos para poder retirar ese mandato. En la medida que no haya revocatoria de mandatos, estas limitaciones... Totalmente de acuerdo con No pasa eso. nada Me con parece estas limitaciones. fantástica la idea. No pasa nada. Y Andrés, ¿cómo lo ven? Ustedes ahí en el PRO lo habrán discutido, me imagino, Sí, sí. y seguramente tendrán además una posición sobre eso. Sí, lo discutimos y estamos activamente y proactivamente iniciando discusión, invitando a constitucionalistas, a abogados, a referentes, a gente de la sociedad para iniciar un debate que no lo vemos suficiente. Acá se hablaba del debate en la Cámara de Diputados, pero creemos que no está instalado en la sociedad. Y en la sociedad hay que traducir primero qué es lo que se quiere reformar. Nosotros creemos que la reforma de la Constitución es un tema de una seriedad muy grande. El hecho de que hayamos reformado la Constitución tantas veces en la provincia no indica que esto sea una cuestión liviana de práctica. Realmente tiene que tener una necesidad de reforma. Y esto hay muchísima jurisprudencia sobre cuáles son los elementos que componen una necesidad de reforma. Y no puede ser un capricho de un gobernador que dice el disparador, el motivo por el que voy a impulsar esta reforma es para cumplir un compromiso electoral. No. Vamos pero, mucho más allá de... Una cosa es el compromiso electoral que puede ser personal, que nosotros no tenemos por qué involucrarnos en el tema, y otra cosa es la reforma de la Constitución porque se necesite. Por eso les pregunto, acá es muy importante saber si ustedes creen que la reducción de los mandatos, que es la que impulsa el oficialismo, es una reforma adecuada, no es adecuada. Es muy importante porque esto hace a la alternancia, hace a la periodicidad y hace a la salud del sistema democrático republicano. Bueno, son temas de mucha profundidad y que incluso en eso tiene contradicciones en sí mismo, porque tanto en la convocatoria como en las declaraciones públicas de las autoridades se habla de una reducción de mandato en el caso de posiciones electivas como un intendente, pero también de una ampliación de los mandatos de los jueces de la Corte de Justicia de la provincia. Sí, que podría ser a eternidad para apostar a lo que él... Sí. Pero sin embargo, miren, yo escuché, lo tuve a Villada, lo tuve a todos los que están trabajando con esto, y en definitiva no hay una decisión tomada sobre ese tema. Creo que hay varias cosas, ¿no? Dicen, por ejemplo, que podría ser 50 años la edad para que pueda entrar a la Corte
tener 2 periodos ahí y ya alcanzar la jubilación a los 65 años. Eso haría que el juez llegue con una experiencia mínima para poder integrarse al máximo Tribunal de Justicia de la provincia, algo que me parece absolutamente correcto, ¿no? Sí, es bueno escuchar que alguien diga que no está la decisión tomada en algo tan serio como la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución justamente implica que la elección de los convencionales constituyentes se haga de una forma democrática. Este es un punto previo a la discusión de los temas que contiene la constituyente, que nosotros estamos planteando, y es más, vamos a plantear desde nuestro espacio la inconstitucionalidad de la forma de elección, porque también esa es una forma caprichosa, la elección de los convencionales constituyentes bajo el mismo sistema que se eligen los diputados provinciales. Eso implica que Bueno, pero eso lo dice la Constitución, no es un imperativo del gobierno de Sáenz. Pero no para el caso de los convencionales constituyentes. No, o sea, los asimila a los convencionales constituyentes con los mismos requisitos que tienen los diputados para ser electos. Pero existe una asimetría que es una oportunidad de corregir. Digamos, cuando nosotros hablamos de soberanía popular y de representatividad, la representatividad del voto es una cosa tan elemental como decir el voto de un salteño tiene que valer igual que el voto de otro salteño. ¿No? Hacia el sentido común, no hace falta ser lego para este tema, ¿no? Es una cuestión realmente simple decir de que el voto de un salteño que vive en una ciudad de cierta cantidad de habitantes vale X cantidad de veces menos que el voto de un habitante de una ciudad Sáenz menor. no quiere cambiar esto, por eso mantiene el Senado, que es el organismo más antidemocrático que existe, porque el que gana la gobernación tiene mayoría en el Senado, y el que tiene mayoría en el Senado tiene derecho a veto sobre las leyes y designa a los jueces. Y este es el sistema que queda intacto con la reforma de Sáenz. Por lo tanto, no tiene nada de democrático, nada de lo que supuestamente anuncia, nada. Yo creo que esta reforma parcial es un avance. Por supuesto que podríamos hablar de un montón de otras cuestiones que podríamos incluir en una reforma constitucional, pero creo que nadie puede negar que es necesaria la alternancia en el poder. Creo que nadie puede negar que es necesario para la democracia, para las instituciones, incluso para que puedan participar nuevas personas, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la política. Me parece que no puede suceder que tengamos intendentes que están 20 años, 30 años, creo que esto coincidimos todos, que los legisladores puedan ser reelectos indefinidamente. Creo que son cuestiones que hacen a la salud de la democracia, y creo que en esto sí hay un consenso en la sociedad. Creo que la gente está cansada de que estas cuestiones sucedan, y también le quita credibilidad a la política, ¿no? Con lo cual a mí me parece que desde ese punto de vista es un avance. Por supuesto que podemos debatir estas cuestiones en relación a la revocación de mandatos y demás, que se podría llegar a haber visto también, pero bueno, yo creo que ustedes dos avanzando. han dicho cosas muy importantes. Esto del consenso social para reducir los mandatos es sustancial. Y lo que dijo Claudio del Pla también, el tema del Senado es una trampa mortal, que muy poco la ven, pero que sin embargo está allí. Es allí donde se mantiene la mayoría para el oficialismo, y el oficialismo mete a los jueces por ahí. Ahora, sería muy importante, si vamos a hacer una reforma fuerte, cambiar el sistema. No tendría que estar la política metida en el medio. Quienes elijan a los jueces debería ser simplemente un tribunal técnico que los seleccione, y se terminó la política. Y ahí tendríamos una justicia realmente independiente, imparcial y con jueces con cultura jurídica, que es lo que muchas veces nos está faltando. ¿No? Martín. No, en particular nosotros sí estamos de acuerdo en la necesidad de la reforma. Creo que faltaron muchos temas, empezando por garantizar el derecho a nutrición de los niños, por ejemplo. O sea, empecemos por lo que más se necesita: garantizar el derecho a la vivienda. ¿Sí? Modificar es una palabrita en el 33 y en el 37, no pasa nada. Pero bueno, cuando uno ve los intereses personales sobre los generales, parece que no les interesa. Sí, poner la posibilidad, y esto lo hablamos en un programa contigo, nosotros hemos vivido 2 gobiernos, 3 mandatos y 3 mandatos, y Salta hoy día, informe del CES,
Es la segunda provincia más pobre de la Argentina después de Formosa. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que los terceros mandatos no sirven. Lo que necesita en el primero, en el segundo, andate a tu casa. ¿Sí? O sea, Salta hoy vive la consecuencia Pero de sin esos embargo, mandatos. por eso te digo que es importante que vos, que estás en tu casa, observes esto. Acá, presidente del Partido Justicialista, Issa, me dijo, no, yo creo que los terceros mandatos no son malos. Mire, yo logré hacer mi tercer mandato cuando antes nadie cumplía ni siquiera uno en la intendencia. Yo hice 3. Por eso te digo, están las visiones, las formas, ¿no? Yo creo que Salta, a lo largo de todo este tiempo, ya experimentó todo lo que le propusieron. Y además soportó estoicamente que le reforme la Constitución para ampliar el tercer mandato. Urtubey tampoco se resistió a la tentación. Bueno, yo fui convencional por el no en Ajá. el 2003. Sí. En nombre del Partido Obrero, una convención constituyente que duró media hora, que fue solo armada al solo y exclusivo efecto de que Romero pudiera tener un tercer mandato. Hicimos una campaña por el no y fuimos 3 los convencionales del Partido Obrero esa oportunidad, porque cada vez que se reforma la Constitución se ha acomodado conforme al interés del gobierno de turno. No tiene nada que ver con el interés popular, así fue el Pacto de Olivos en los 90 y así fueron las reformas de Salta hasta ahora también. Esta que se está haciendo ahora tiene que ver con la idea de presentar en un gobierno que es continuista algún formato de cambio. Pero el cambio que se propone es cosmético, porque si quisiéramos discutir las modificaciones en el régimen político, habría que ir sobre el valor del voto, sobre la unicameralidad, sobre la eliminación del Senado, sobre el derecho de revocatoria. Si no vamos sobre todo eso, las estructuras de este régimen oligárquico. Mira, el Senado eran los dueños de la tierra cuando se creó, eran los representantes de los propietarios. Hoy ya no es estrictamente así, pero es lo que le garantiza al que gana la elección tener poder de veto en la legislatura, poner los jueces. Es decir, es una organización completamente antidemocrática, totalmente. Si no se reforma eso, si no se elimina eso, la democracia de Salta es No papel así con la pintado. parte legislativa, ¿no? Porque a mí me gustaría que siga siendo diputado. No que le corten el derecho a ser diputado 1, 2, 3 veces. O sea, yo cambiaría la forma de elección. Elegiría personalmente. A ver, yo quiero que del PLA sea, yo quiero que, ¿me entendés? Cambiaría el sistema electivo de sábanas Ajá. para que uno O sea, pueda para que elegir a la la gente persona. no pierda el Es que vos derecho le a elegís a Juan y elegir. termina saliendo Pedro. Claro. Es una trampa mortal la elección, ¿no? Ujú. O sea, creo que hay cosas que son buenas, creo que hay cosas que son malas. La oficina anticorrupción que ustedes plantearon, a mí yo lo hubiera incluido en la reforma, la necesidad de declarar el patrimonio y además garantizar la función que van a tener con el patrimonio propio. O sea, creo que hay muchas cosas que no pusieron, que era la gran oportunidad. ¿Tuvieron oportunidad ustedes de conversar esto con el ministro de Gobierno, que es el que maneja Yo lo hablé el tema? con Villada en su momento, Ajá. en otro contexto. Bueno, ellos tenían Porque en el un Senado también objeto. se hizo reuniones con los partidos políticos y demás. Ellos tuvieron un objeto específico, no querían abrir el abanico, quizás no tenían, como vos decís, los votos para hacerlo, ¿no? De todas maneras, no me parece malo lo que están haciendo. Creo que peor es no hacer nada. Y me parece buenísimo acortar los mandatos de los gobernadores e intendentes. Yo he visto ciudadanos casi esclavizados en los municipios, porque el intendente era el dictador más grande que había, estaba hace 20 años. Realmente hoy se recambiaron muchos y con esto, a ver, en Salta tenemos un cinturón, a diferencia de Buenos Aires, que es industrial, que la gente se va para poder trabajar, se vienen a la Gran Salta porque en su municipio no pueden ni siquiera conseguir trabajo, no pueden entrar a policía, no pueden ser maestros, no pueden ser enfermeros, ¿sí? Porque el dueño del poder no pueden llegar a una casa, a un terreno. Entonces se tienen que venir a Salta, que no lo conocen, y meterse en alguna organización o venir a hacer intrusiones, ocupaciones ilegales, porque no le dan espacio en su municipio. Por eso creo que en ese sentido acortar los mandatos es importantísimo, ¿no? ¿Querías decir algo?
Sí, no, pensaba en esto, ¿no? En que hemos tenido también como antecedente hechos de corrupción grandes también, ¿no? En muchos municipios en donde teníamos estas características de intendentes que prácticamente la intendencia era la casa, ¿no? Y estas cuestiones patrimoniales que también parece que se terminaban confundiendo. Bueno, ese es el ¿no? sentido de la alternancia. Me parece por eso tan importante Claro. estos puntos de la reforma, Ajá. que creo que son claros, en este sentido me parece que es un avance y que, bueno, que en ese sentido hay que apoyarlo. Me parece que desde ahí, desde ese punto de vista, es un pasito más, por lo menos, para garantizar una mejor democracia. Les agradezco a las 4, pero se me terminó el tiempo. Y me voy con una idea que me parece sumamente importante porque también la dijimos ya hace mucho tiempo, el derecho a la revocación de los mandatos. Cualquiera que escuche eso dice que es antidemocrático, porque lo que se tiene que respetar es la periodicidad. No. La elección o que alguien haya sido electo no significa un cheque en blanco para que haga lo que le da la gana. Cuando no cumplió con los estándares de calidad y de eficiencia en la administración, se tiene que ir, porque 4 años es mucho tiempo en la vida de una provincia o de un país. Otra vez gracias a los 4 y como te digo a vos siempre, en la vida hay que dejar una huella. Ayúdame a dejar esta. Hasta la próxima semana.